al doctor Ricardo Moner Sanz, quien siempre ha sido muy amable con nosotros para darnos unos minutos y explicarnos estas cosas, y que él fue uno de los que estuvo en el momento inicial, allá muchas veces denostado por quienes eran los oficialismos y los calores del poder de ese momento. Doctor Moner Sanz, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Daniel? Mucho gusto saludarlo. La verdad que un placer poder dialogar con usted. Teníamos dos casos particulares, pero no quería dejar de dar mi opinión sobre esto, que en realidad yo sinceramente no sé si alegrarme o entristecerme por esto mismo que le estoy comentando. ¿Usted qué sensación tiene una vez ya un domingo? Ya le contesto, pero como usted tuvo la virtud de traer al ruedo el caso Skanka, yo quiero recordar una frase del entonces presidente de la República, Néstor Kirchner, que cuando relevó a un determinado funcionario, dijo: toda persona procesada en mi gobierno debe ser excluida del gobierno. Cosa que después nunca más se cumplió. Fue la golondrina que no hizo verano. Pero usted hizo, y ahora sí abordo la sensación que usted tiene, esa bivalente, ¿no? De, bueno, saber que los que han hecho tantos latrocinios en desmedro de los dineros populares, si es tan para alegrarse mucho o están para la coyuntura. Yo quiero decir, no tanto en el caso del juez de primera instancia, sino en el caso de la Sala 2, el tema Río Turbio, que el fallo es consecuencia de una aproximación anterior de un día 6 de septiembre de este año, cuando le hizo caso al asombro que tuvo el fiscal Stornelli, hombre que, dicho sea de paso, me acompañó mucho. Usted se acuerda del tema de armas, que llevó un rato preso a Carlos Saúl Menem y que ahora está esperando la sentencia final. Pero Stornelli, al ver todo el tema Río Turbio, construyó un reclamo ante el juez Rodríguez, diciéndole: no solamente hay que indicar rápidamente la detención, sino que es menester, en el caso explícito de debido, el desafuero. Y lo fundamentó muy bien. El juez Rodríguez no le hizo caso, Stornelli apeló, el juez Rodríguez no le otorgó el recurso, Stornelli fue en recurso de queja ante la Sala 2, y la Sala 2 empezó allí a abrir un camino que luego iba a derivar, tiempo más tarde, en el reclamo de la Sala 2 al juez Rodríguez, diciéndole: bueno, ahora usted es el encargado de tramitar el desafuero de debido y ponerlo rápidamente en prisión. Digo que fue una excepción dentro de lo que usted bien dudaba, en orden a si estábamos dentro del área de las convicciones o dentro del área del oportunismo, dentro del área de despertar porque cambió el turno político o dentro del área de lo permanente. Yo puedo decir que he leído la resolución de la Sala 2, las dos resoluciones de la Sala 2, integrada en el caso por Bruglia y Martín Irurzun. A mí me pareció suficientemente importante, quisiera no equivocarme, ¿no? Suficientemente importante, ¿en qué sentido, Daniel Romero? Que no está pronunciándose para la coyuntura, sino tratando de decir algo con sentido de permanencia. Por lo pronto, que el principio de inocencia para el funcionariado público no tiene que ser absoluto, sino que tiene el funcionario público que demostrar
cabalmente una conducta idónea, y cuando se tiene a la vista papeles e instrumentos y circunstancias de gran envergadura, es imprescindible proceder con rapidez para lograr la detención, porque un hombre en libertad puede mancillar toda una investigación muy importante que se vincula con muchísimo dinero de nuestro, ¿no? Del suyo, mío, etcétera, etcétera. Es decir, hay una construcción en ese pensamiento que me da la impresión que sirve para, qué sé yo, para el kirchnerismo, para el Cambiemos, para el turno político que pudiera seguir, etcétera, etcétera. Es decir, que es más allá del singular caso de Julio Olvido. En esta respuesta también viene mi contrapregunta, decirle, ¿usted cree...? Lo escucho un poquito lejos, a ver. No, la contrapregunta sería, ¿usted cree que hubiéramos llegado a esta situación si el resultado del domingo era otro, o si el presidente actual hubiera sido Daniel Scioli? Está bien, yo creo efectivamente que ha venido habiendo una influencia muy grande del oficialismo anterior. Me consta por una causa que no es esta a la que nos estamos refiriendo, que es la causa Freiler, ¿no? Es la causa donde yo trato de demostrar que también la impunidad está dentro del equipo de jueces y en este caso de un camarista, juez de cámara, como Eduardo Freiler, y que ha tomado impulso, mucho impulso, a partir de resultados electorales. Sí, queda por lo menos la sensación, con grado de posibilidad, de que el turno político de cambio puede estar influyendo en los señores jueces, inclusive porque el juez que está juzgando a Freiler, que está investigando el enriquecimiento grotesco, obsceno del camarista Freiler, despertó de su letargo el viernes anterior al domingo de las elecciones, cuando ya el clima era muy parecido a que se podía ganar desde las fuerzas ahora oficialistas. El juez que tiene el tema del número 2 dejó muy en claro que había que revisar el sobreseimiento de Freiler y avanzar en la investigación. Eso después de varios meses en que, a pesar de mis pedidos y reclamos, el expediente no avanzaba. Es el juez Ramos, titular del juzgado número 2, que ahora reaccionó porque se venían las elecciones y las elecciones podían dar otro resultado. ¿Estamos más complicados con esta conformación de la justicia federal de lo que uno puede llegar a pensar la corrupción en el Ejecutivo nada más? Yo creo lo siguiente, lo dije el otro día en una audición, yo creo que hay que pensar en reclamar del Poder Ejecutivo que conforme unos 20 o 25, una reunión de 20 a 25 personas, que ayude a pensar cómo se delinea un código procesal penal. Subrayo la palabra procesal, porque es la que más escondites ha permitido en los últimos años, y cómo se intenta reformular la composición de jueces que no le traigan ni a Daniel Romero ni a Ricardo Morón Sanz la duda sobre su oportunismo o sobre su independencia, y que, tercer paso, vea y revise cómo están los castigos pertinentes en punto a
las normas del Código Penal. Son 3 momentos: Código Procesal Penal, cómo avanzar sobre judicatura y cómo mirar el Código Penal todavía vigente. Pero me parece que eso no pueden hacer de los sectores del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de la Cámara de Diputados, o por cierto de la Cámara de Senadores, sino un grupo de gente que le proponga al gobierno nacional una serie de reformulaciones, porque no quiero quedarme solo con el mensaje que me parece que la Sala 2 dio en el caso de Guido, sino me quiero quedar con algo que sea mucho más consistente, mucho menos maleable, mucho más severo, mucho más lógico, frente a una Argentina y a un mundo que destila corrupción por todos los costados. Con decir que hoy Rajoy es la figura en España, cuando su Partido Popular está totalmente infiltrado de corrupción por todos los costados, pero claro, el oportunismo frente al fenómeno catalán, ¿no? Debo ser justo porque al primero que lo escuché hablar sobre lo que le voy a preguntar es a Hugo Alconada Moon. Él decía como que hay un sistema jurídico perfilado para proteger a la corrupción, especialmente la del Estado. ¿Usted considera eso también, que existe como un entramado propicio para la corrupción desde el Estado? Sí, yo creo que el no haber establecido líneas claras puede ser consecuencia de la ignorancia por parte de los que debieron hacerlo, o puede ser parte del dolo, es decir, de la intención en que esas líneas claras no existieran, para permitir el dale que va. Hoy abro temprano un diario y me encuentro que el Lavallato también estaría tocando a Barata y a Debido, ¿no? Es decir, nos encontramos, Daniel Romero, en las circunstancias donde cada nuevo caso que se plantea y se abre trae nombres, generalmente nombres repetidos, claro, porque efectivamente el caso de Guido es el de mayor incidencia en el tema de la ejecución de la corrupción. La pregunta que siempre nos quedará flotando es si Guido actuaba por derecho propio o por si era un representante de alguna instancia superior. Sí, pero está bien, es cierto lo que usted dice. Hoy leemos lo del Lavallato en Brasil, que tiene un punto coincidente con muchas de las causas que hoy se están hablando, por ejemplo, en la de Lázaro Báez, que es el fruto de la delación. Si no existe una persona, un arrepentido, entre comillas, ¿podemos llegar a investigar realmente a un funcionario, a decir, acá hubo un entramado de corrupción, como hoy está sentado nuestro sistema administrativo? Efectivamente, la respuesta es no. Yo me acuerdo que en una de las tantas causas que abrí durante todos los tiempos del poder, fue respecto al enriquecimiento ilícito de López, aquel que terminó revoleando bolsos hacia un lugar semi-religioso. Y me decía el fiscal de la causa, si no hubiera sido por el teléfono de un vecino de nombre Jesús, no se lo hubiera podido meter preso. Es decir, que todo su esfuerzo, me decía Morel Sanz, llegó esa cantidad de cuerpos y me mostraba un alto de expedientes realmente que demostraba trabajo, pero ninguna virtud de conclusión efectiva. Incluso algo parecido pasó con, ¿se acuerda?, la Rosadita. Claro. Es decir, que el quehacer del Poder Judicial es muy flojo. El Código Procesal que inventaron Menem y Arrayán
tenía la aspiración de contener una llamada policía judicial, que en Brasil ha dado muchos resultados y acá nunca se conformó. Y uno de los temas centrales para discutir en esa idea que tengo flotando en la cabeza es, ¿podemos tener algún coeficiente de certeza importante respecto de las fuerzas de seguridad, gendarmería, prefectura, policía federal? O también la posible corrupción de allí podría alejarnos del propósito de esta conversación. Realmente, cuando el dinero grande es dinero del narcotráfico, cualquier dinero del narcotráfico supera cualquier sueldo de gente que pueda estar al servicio de esta tarea. Y como la honestidad no ha sido demasiado moneda corriente dentro de las fuerzas de seguridad, allí habrá que tener también una actitud muy enérgica para que lo que se intente hacer sea realmente fructífero. Doctor Ricardo Moner Sanz, gracias por estos minutos, muy amable. Que siga usted muy bien.